Hola, ¿qué tal? Les voy a pasar información de la siguiente práctica. Si no me equivoco, vamos en la 5. Bueno, trata básicamente de dos puntos. Ver el nivel de relación entre dos variables y pronosticar. El nivel de relación. La práctica anterior vimos cómo analizar con una gráfica si existía relación entre una variable y otra. Ahorita vamos a ver qué tan fuerte es esa relación. Entonces, para eso yo voy a usar los datos de la práctica anterior, colesterol y presión, pero me planteé dos preguntas nuevas. Las tengo aquí. Una de ellas dice, ¿cuál es el porcentaje de relación entre las dos variables? Y la segunda dice, según los datos, si se registra un nivel de colesterol de 300, ¿cuál sería el valor pronosticado de presión? O sea, yo con estos datos que ya tengo, puedo hacer un pronóstico de cuánto me daría el valor de presión si yo tuviera un nivel 300 de colesterol. Supongamos que me aparece aquí un dato número 31 y que el colesterol me saliera 300. ¿Qué tan probable sería, o mejor dicho, cuál sería el valor que me debería de dar basándome en los datos que ya tengo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. La primera parte es muy sencillo. A lo mejor, ahorita que lo vean se les hace complicado porque van a ver un montón de información, pero para nosotros, como estamos viendo esto muy ligero, simplemente vamos a ver el valor que nos importa. Lo demás ni siquiera lo vamos a tocar, no le vamos a hacer caso. Entonces, ¿cómo saco esto? El porcentaje de relación entre las dos variables. Nosotros ya habíamos visto que sí había relación entre estas dos y que era positiva, pero hasta ahí. Vamos a ver cuál es el porcentaje. Eso lo encontramos en analizar, en la opción regresión y en lineales. Ojo, variables dependientes y variables independientes. Aquí hay que explicar esto. Las variables independientes son aquellas que provocan cambios en otras variables, pero que ellas no dependen de ninguna otra. Por ejemplo, eh, ventas e ingresos. Si tenemos esas dos variables, ventas e ingresos, los ingresos dependerían de lo que yo venda. Entonces, la variable dependiente serían los ingresos y la variable independiente serían las ventas. ¿Sí? Porque las ventas no dependen de lo que yo gane. Es al revés. Lo que yo gane dependen de lo que yo venda. Entonces hay que identificar esto. En nuestras dos variables tenemos colesterol y tenemos presión. Aquí, dependiendo del nivel de colesterol, la presión se incrementa o se reduce. Y no sucede al revés, de que la presión sea la que incrementa o que reduzca el nivel de colesterol. Entonces, aquí la dependiente sería la presión. La selecciono y la mando para acá. Y la independiente sería el colesterol. Selecciono y lo mando para acá. Dicho eso, simplemente le damos a aceptar. Y aquí está la información que les digo, que es un montón, pero a nosotros no nos interesa nada de todo esto. El único punto que nos interesa es este que está aquí, R. Dice punto 85. ¿Qué significa esto? Significa que la relación entre las dos variables es 85%. O sea, que los cambios en la variable presión se deben en un 85% a los cambios del colesterol. Y el otro 15% pues se debe a diferentes causas, ¿no? Entonces la relación de esas dos variables es de 85%. Ese es el primer punto y esa sería la primera respuesta. 85%. Ahora la segunda pregunta. Dice que si yo tuviera
un nivel de colesterol de 300, ¿cuál sería el valor pronosticado de presión? Para eso vamos a graficar y vamos a hacer la misma gráfica de la práctica anterior. Me voy a ir aquí a gráficos, generador de gráficos, y aquí le doy a aceptar. Bueno, esto lo quito. Aceptar. Aquí yo tengo que seleccionar dispersión. Ese es el mismo gráfico que usamos en la práctica anterior. Lo selecciono y voy a darle aquí a la primera. Puedo seleccionar cualquiera, son simplemente diferentes vistas, pero vamos a usar este. Bien, doble clic y aparece esta ventanita. Aquí, eje X, eje Y. En eje X voy a poner la variable independiente. Si lo quieren ver de otra forma, el eje Y siempre va a ser el valor que queremos pronosticar. Entonces, yo quiero pronosticar cuál va a ser la presión. Entonces, la Y va a ser la presión. Simplemente selecciono y arrastro. Lo suelto aquí. Y el colesterol lo voy a mandar al eje X. Clic sin soltar. Arrastro. Y aquí. Listo, ya tengo la información. Le doy a aceptar y me va a hacer la gráfica. Aquí está la gráfica. Si dan cuenta es la misma. Aquí le voy a dar doble clic porque quiero que me haga algo. Ok, le doy doble clic y se abre un editor de gráficos. Quiero utilizar esta opción. Se llama añadir línea de ajuste total por una razón. Ojo, si esta opción no les aparece activa, lo más probable es que sea porque ustedes la medida de la variable no le pusieron la que corresponde. En este caso es escala. Aquí es donde les digo que ya se vuelve importante la medida. Si lo tienen como ordinal no van a poder hacer esta gráfica. Entonces aguas con eso. Regreso aquí a los resultados y le voy a dar clic a esta opción. Añadir línea de ajuste total. Clic y le voy a dar a la que aparece por default, la lineal. Ya nada más lo cierro. Y lo que me interesa es esto que está aquí. Es una fórmula. Y igual a cierto valor. Ok, lo voy a cerrar esto. Y aquí ya me aparece en la hoja de resultados. Ahora sí puedo contestar la siguiente pregunta, el pronóstico. Esta es la que me va a hacer definir el pronóstico. Si se dan cuenta, es una fórmula. Aquí voy a insertar texto. Y la voy a escribir. Y es igual 79.73 más 0.26. Este asterisco significa por, es una multiplicación. Se pone asterisco porque también estoy trabajando con variables que ya se llaman X. Entonces, para no confundirse, se pone el asterisco. Entonces, el asterisco significa que es una multiplicación. X. ¿Qué significa Y y X aquí? Bueno, Y es la presión, es lo que está aquí en esta dimensión. ¿Sí? Entonces déjenme lo sustituyo para que se entienda. Sería presión igual a este mismo valor. Lo voy a copiar todo. Y voy a sustituir también lo que vale X. ¿Cuánto es lo que... Bueno, perdón, primero le pongo, para que no se me confundan, colesterol. ¿Sí? La X es colesterol, es lo que está en esta dimensión. Es colesterol, esto. Ahora sí, si sustituyo, copio todo. Por ejemplo, la pregunta me dice, si yo tuviera un nivel de 300 de colesterol, ¿cuál sería el valor de la presión? Entonces, si sustituyo
lo que vale colesterol, que serían 300. ¿Cuál va a ser la presión? Bueno, ya tengo aquí la fórmula. Simplemente hago un cálculo matemático. Primero hago la multiplicación. Aquí tengo la calculadora. 0.26 por 300 igual a 78. Entonces, copio esto. Aquí yo lo estoy haciendo todo esto para que se les haga un poquito más fácil. Ustedes si quieren hacerlo de una, pueden sin ningún problema. Entonces sería 79.73 más 78. Ojo, primero hagan la multiplicación y luego la suma, porque si no les da valores diferentes. Entonces, y aquí ya tengo una suma sencilla, presión, 79.73 más 78. 78 más 79.73. Eso me da igual a 157.73. Ahí está, esa sería la respuesta número 2. Entonces, para la pregunta número 1, ¿cuál es el porcentaje? Quedamos que es este, la R, sería 85%. Entonces le pongo las variables. Tienen un 85% de relación. Se relacionan a un 85%. Y la segunda pregunta que dice ¿cuál sería el valor? Le pongo según los datos, si se tuviera un valor de colesterol de 300, la presión pronosticada sería 157.73. Y eso es todo. Esa es toda la práctica. Ok. Puntos importantes. Los que yo les muestro en video no necesariamente tienen que hacerlo igualito en sus prácticas. Les pongo de repente cosas un poquito diferentes. No se limiten a copiar lo que yo hago y ya. Interpreten primero la información antes de hacer cualquier cosa. Ya que tengan bien entendido lo que les está pidiendo, entonces ya háganlo en la computadora. Segundo, no me manden ya correos electrónicos. Ya la plataforma funciona 100%, así que hay que subir los archivos a entregables. Tercero, hay que revisar bien los archivos antes de subirlos porque me han mandado archivos que no tienen respuestas. Entonces, si no ponen ninguna respuesta, pues no tiene sentido o la calificación va a ser menor. Siguiente punto, hay que subirlo a tiempo. Hay fecha y hora límite. Así que las únicas tareas o trabajos que voy a recibir después de la fecha límite van a ser casos excepcionales. Así que pongan atención respecto a qué hora. Va a ser como la semana anterior, viernes a mediodía. A mediodía se cierra y automáticamente el sistema bloquea y ya no se puede subir. Así que únicamente casos excepcionales voy a darles tolerancia. Y eso sería todo. La práctica pues ahí la van a tener a partir del día lunes y tienen toda la semana para hacerlo.